En la vida hay muchas creencias del tipo religioso, muchas deidades y muchas personas que crean su inclinación hacia alguna de estas. Muchas veces, como sabemos, la religión nos ha sido impuesta desde que nacemos. Incluso también se puede optar por no creer en nada, y todo lo mencionado antes está bien. Pero hay algo que puede llevarnos a caer en la trampa oscura de las religiones, como lo es el fanatismo. Ruega por nosotros. Daban las 12 del día domingo, y como de costumbre, doña Regina acudía fielmente a escuchar la palabra del Señor. Ella era una señora menudita, de 1,50 m aproximadamente, de complexión robusta, piel morena. Vestía con rebozo y vestidos de corte casual que bien podrían haber pasado de moda hace más de un par de décadas. Además, portaba siempre y para todos lados un rosario que colgaba de su cuello, el cual estaba hecho de un material especial y las cuentas eran de color negro. Así, con todo lo descrito, doña Regina se hacía caminar con un porte que desbordaba la soberbia a su paso. Y ella, en realidad, no era mala persona. Sin embargo, ella al entrar a la iglesia se transformaba en una persona diferente. Su fanatismo le llevaba a los límites de la arrogancia y la obsesión. A ella le gustaba ver la iglesia y saber que todo estaba en orden. Le ayudaba a ella al padre a uno que otro mandado, o a organizar también los eventos eclesiásticos y una que otra cosa más. Y me refiero también a que era soberbia y fanática, debido a que cada que la misa terminaba, y al salir, uno que otro mendigo se posaba en las afueras del templo a pedir limosna. Un poco de dinero para un taco, o para un trago de alcohol quizá. Evidentemente, eso le desagradaba bastante a ella, porque pensaba que cómo era posible que esas personas contaminaran el ambiente con su mal olor y con su sucia y asquerosa presencia. Así que ella muchas veces los corría diciéndoles groserías o lanzándoles agua. Les gritaba que nunca se pararan ahí, que si querían dinero, que se pusieran a trabajar, que se bañaran y que se largaran. Y justamente en aquel mediodía de domingo pasó algo muy extraño, pues doña Regina, al salir del templo, sintió como alguien le sujetó de las manos y, arrodillado ante ella, le pidió que le diera un poco de dinero, lo que fuera su voluntad de doña Regina. Aquel hombre reclamaba no haber comido nada en 2 días, y doña Regina, asustada y gritándole, le pegó con su bolso en la cabeza a aquel hombre, el cual no salió corriendo como ella hubiera pensado, o como lo hacían los demás. Este vagabundo solo se alejó un par de metros y con su mirada retó a doña Regina. Aquella era una mirada penetrante. Particularmente, este hombre tenía los ojos blanquecinos, como si tuviera alguna deficiencia visual o fuera ciego. Un par de segundos después, se retiró caminando tranquilamente y se detuvo un poco más adelante. Estaba muy erguido y no parecía, pese a su aspecto, padecer debilidad física alguna. Al contrario, se le veía robusto y fuerte. Y aquel hombre, mirando nuevamente a doña Regina, le lanzó unas palabras. Maldita seas tú y los tuyos. En tu corazón no cabe la bondad del Señor. En ti hay maldad solamente. Por eso es que te maldigo, y todo lo que con tu boca bendigas caerá en esa maldición también.
Aquello impresionó mucho a doña Regina y a los presentes, pero no le dieron más importancia y siguieron cada cual con lo suyo. Todo esto que doña Regina expresaba contra aquellos vagabundos no era nada bueno, pero ella constantemente hacía eso de agredirlos, y por esa razón las personas que también acudían a la iglesia y que también eran vecinos de ella, trataban de evitarla constantemente. Por esto, y porque también su único tema de plática era la religión, ella estaba obsesionada con la iglesia, con la oración, y es que su vida vacía no le daba para más. Pues en casa, es de decir que las cosas no marchaban del todo bien. Realmente su casa era el mismo infierno, y por eso es por lo que doña Regina escapaba cada vez que podía a la iglesia. Doña Regina tenía un hijo y estaba casada con don Jaime, un señor de carácter muy duro, muy a la antigua, muy macho, muy cerrado de mente y bastante agresivo y sobre todo muy infiel. Y es que pese a que don Jaime era algo mujeriego para sus casi 60 años, doña Regina seguía procurándolo y viviendo con él, pues el miedo a la soledad le destruía cada que ella pensaba en irse de la casa. Y es que parecería extraño que un hombre mayor, bastante descuidado en su aseo y físicamente también, pudiera llevar una vida activa pasionalmente. La explicación es sencilla. Él pagaba a prostitutas por aquella diversión, pues él tenía un pequeño negocio de abarrotes que generaba muy buenas ganancias. Pero pese a esto, él nunca le había dado buena vida a doña Regina, ni buena casa, ni buena ropa o calzado. Él gastaba todo en las apuestas, en el licor y pagando por compañía. Por si fuera poco, él maltrataba mucho a doña Regina, y así había sido prácticamente durante todo su matrimonio. Una noche, el hijo de doña Regina se puso muy mal de salud. Aparentemente era necesario llevarlo de emergencia al médico por un dolor muy fuerte en el pecho que lo había dejado paralizado aquella noche. Este chico ya pasaba de los 20 años y tenía la fama de estar siguiendo los pasos de su padre. Pero doña Regina de inmediato agarró las llaves de la camioneta y, sin saber conducir del todo bien, se llevó al joven al hospital. Mientras atendían al joven, doña Regina tomó su rosario y en la sala de espera comenzó a rezar. Y es que para ella rezar un rosario cada vez que se sentía preocupada era algo que ya no podía dejar de hacer. Pedir a Dios a través de la oración era para ella la mejor de las soluciones. Después de un par de horas, los médicos decidieron que el joven debía quedarse un par de días internado para revisiones, porque al parecer era un mal del corazón, y quizá algo que no era nada favorable. Así que doña Regina se fue a su casa, y al amanecer, lo primero que hizo fue ir a la iglesia. Entró y se hincó a seguir rezando. Ella pedía por la salud de su hijo. De pronto, de estar ella muy concentrada, siente que alguien se acomoda y se sienta a su lado. Ella voltea y observa a un hombre vestido de negro, con un aroma a una fragancia muy imponente. Doña Regina lo observó y sintió un poco de miedo que al poco se convirtió en terror, porque al ver la cara de aquel hombre,
Este era idéntico al vagabundo aquel que ella había agredido días atrás. Aquel hombre se mantuvo en silencio y después, expresando un par de palabras, dijo: No tiene caso que reces, Regina. Tu hijo no se salvará. Fuiste puesta a prueba y no eres digna. No hay luz dentro de ti, solo hipocresía. Así que tu palabra ha sido maldecida. Así que te advierto que las bendiciones que has hecho por tu hijo y las que hagas por los demás, solo les traerán la desgracia y la tragedia. Lo siento. Así es la vida, Regina. Cuídate mucho y ten cuidado de a quién le dedicas tus rezos, porque quizá tu palabra maldita termine haciendo mucho daño. Doña Regina apenas iba a dirigir la palabra al hombre, cuando vio cómo éste le dio la espalda y desapareció en la solitaria iglesia. Ella no entendía lo que estaba pasando, pero con miedo se dirigió hacia la clínica donde estaba internado su hijo. Y tristemente, y como lo había dicho aquel extraño hombre, en cuanto doña Regina llegó, se le informó que su hijo había fallecido de un infarto, porque su dañado corazón se detuvo, y por más intentos de reanimarlo, no hubo éxito alguno. Con tristeza y mucho dolor, se llevó a cabo el velorio y al día siguiente el entierro de aquel pobre joven. Pasaron los días y doña Regina trató de llevar una vida normal, pero estaba destrozada. Y aún así, ella tenía fuerzas para rezar, para pedir por su hijo en el cielo. Pasaron varios días más para que ella por fin pudiera salir de casa. Y es que una de las vecinas la había invitado a un rosario, donde habría una cena y una pequeña convivencia con algunas personas del comité de la iglesia. Aquella noche estas personas, por cortesía, cedieron a doña Regina para que encabezara los rezos de la noche. Así que las oraciones de los presentes resonaban en aquella habitación llena de veladoras e imágenes de Cristos y santos en las paredes. Por fin llegaba el momento del último misterio. Doña Regina ya estaba un poco cansada. Se sentía con pocos ánimos, pero ella debía continuar. Ya era la parte final. En eso, uno de los hombres ahí presentes se acerca a ella y le pide que le dedique las últimas oraciones a su esposa, quien al día siguiente tendría una intervención quirúrgica. Le realizarían una cesárea, pues ya estaba programado el nacimiento de su hijo primogénito. El hospital y los médicos eran de los mejores de la región, pero aún así, él quería recibir la bendición de Dios, la de aquellas personas que se encontraban ahí, y por supuesto, la de doña Regina. Y como una especie de shock, doña Regina se quedó sin habla, y le vinieron de inmediato a la mente las palabras de aquel hombre en la iglesia. Tu palabra ha sido maldecida. Así que las bendiciones que has hecho por tu hijo y las que hagas por los demás solo les traerán la desgracia y la tragedia. Doña Regina, sintiendo mucha presión y miedo de hacer un daño del que se arrepentiría, y pensando que aquellas palabras del hombre del templo eran solo una blasfemia, abrió el último misterio pidiendo por la salud de aquella señora que sería intervenida en el hospital. Así terminó aquella noche de oración y todos
y cada uno de los presentes se fueron a descansar. A los 2 días, una noticia terrible haría golpe en la conciencia de doña Regina, pues aquella mujer que daría a luz había perdido la vida en el parto. El bebé sobrevivió, pero la madre, al parecer, sufrió una especie de negligencia médica, pues de última hora el médico encargado no pudo asistir y fue sustituido por uno con muy poca experiencia, así que todo salió muy mal aquella noche en el hospital. Y doña Regina había ahora entendido que su palabra en verdad estaba ocasionando mucho mal en su alrededor, así que esto la sumergió en una profunda depresión. Ella no quería salir de su cuarto. Ella sentía deseos de morir. Sentía mucha culpa porque sabía que ella, con su palabra, había arrastrado a su propio hijo a la muerte, y también a aquella señora que jamás habría de conocer a su hijo recién nacido. Ante todo esto que le ocurría a doña Regina, don Jaime no estaba muy cómodo. Él estaba harto de la actitud negativa de su mujer. Así que esa noche, entrando a su habitación, tomó de los cabellos a doña Regina y con fuerza la levantó de la cama. Y gritándole, le decía que él no quería una vieja inservible, que se pusiera a hacerle de cenar o que mejor se largara de la casa. Le reclamaba, diciéndole que ni para cuidar hijos servía, porque por su culpa se había muerto su hijo. Y don Jaime lloraba y con rabia le seguía gritando a doña Regina, la cual estaba tirada, arrinconada ya en la cocina de la casa. Doña Regina estaba también ya llorando y llena de coraje, porque ya no aguantaba a su marido. Así que se levantó y fue hacia el refrigerador. Sacó unas piezas de pollo en caldo y las colocó en un sartén a fuego medio en la estufa. Ella estaba parada mientras la comida se calentaba. Volteaba a ver a su esposo. Ahora, ella entendía que todo lo ocurrido había sido una serie de eventos en cadena que don Jaime había provocado. Pues si ella no hubiera sido maltratada durante todo su matrimonio, ella no hubiera tenido que haberse refugiado en la iglesia, y así nunca se hubiera topado con aquel hombre que le lanzó la maldición, y por ende su hijo y aquella mujer estarían vivos, y todos en su alrededor estarían mucho mejor. Así que a doña Regina le invadió una sed de venganza, un hambre de matar que se volvía incontrolable, insaciable ante la necesidad de ver a don Jaime pudrirse lleno de gusanos bajo tierra. Por lo tanto, decidida y más calmada, y con un toque de siniestra amabilidad, doña Regina sirvió un par de piezas de pollo en aquel plato hondo. Después, sirvió el caldo dejando hacer ese sonido característico del líquido cayendo. Mientras tanto, su mirada fría se dirigía hacia su marido, porque ella, ahora, ya sabía lo que tenía que hacer. Habiendo servido a don Jaime, le pidió permiso para retirarse, y este solo le dijo que se largara, que no quería verla cerca, que por qué mejor no se iba a rezar, que nomás para eso servía, para perder el tiempo rezando. Aquella noche era fría y había lluvia. Los noticiarios habían pronosticado una tormenta que duraría toda la noche. El sonido de las gotas golpeando el tejabán rompía el silencio de la habitación, junto con los sonidos asquerosos de don Jaime, quien mordía y devoraba aquellas piezas de pollo,
cual si fuera un perro hambriento, y sorbía del caldo con desesperación, haciendo sonidos chapaleantes con su boca. Mientras tanto, doña Regina, oculta en su oscura habitación, prendió una veladora, tomó su rosario y comenzó a rezar, pidiendo que sus bendiciones más grandes fueran dirigidas a su marido. Ella sabía que la maldición era real y era momento de usarla a su favor. Pues es que con aquello daría fin a todas las injusticias de su vida en matrimonio. Ella rezaba con odio en su corazón y pensando en todo el daño que había recibido de su cruel marido. Pasaron 2 minutos y doña Regina dejó de escuchar que don Jaime estuviera comiendo. Sin embargo, ella tenía miedo de ir a averiguar, así que siguió rezando. Un momento después, solo se escuchaban sonidos de algo que golpeaba contra la estufa, contra las cosas en la cocina. Se cayeron trastes y se quebraron platos y vasos. Es como si alguien estuviera destruyendo el lugar. Habrá pasado un par de minutos más y todo aquello regresó a la calma. Doña Regina, con miedo, salió de la habitación y caminando lentamente, se encontró con la horrible escena en la que su marido estaba tirado en el suelo, sin vida. Su cuerpo con sobrepeso mostraba un tono morado en su piel. Se le veía un tanto hinchado. Don Jaime se había asfixiado al habérsele atorado en la garganta un trozo de hueso de pollo. La venganza por fin había sido ejecutada, pero ahora doña Regina lloraba, pues la culpa era aún mayor. Ella no podía ya con tanto sufrimiento, así que sin dudarlo y con desesperación, tomó su rosario y se puso a rezar. Ella pedía a Dios que la bendijera. Ella pedía perdón al Creador. Le dijo que no quería morir, pero tampoco quería vivir con todo aquello en su conciencia. Ella no quería ver todo el mal que había creado. Y así pasó el resto de la noche orando y llorando, hasta caer rendida sobre el cuerpo de su fallecido esposo. Después de aquella aterradora noche, pasaron algunas semanas, y la gente se reunía un mediodía de domingo. La iglesia convocaba con sus campanadas la misa de las 12, y poco a poco las personas entraron disipando aquella muchedumbre. Así, solo se quedaron afuera un par de vagabundos. Entre estos había una mujer de aspecto descuidado, de mal olor, hambrienta y con los ojos blanquecinos. Era una mujer ciega, de semblante muy triste y perdido. Sobre su cuello colgaba aquel rosario de cuentas negras. Así, esa mujer con el tiempo se hizo famosa porque de su boca salían únicamente oraciones. Y así es, querida audiencia, esa señora era doña Regina. Si les ha gustado la historia, les pido me apoyen con un like y un comentario. También quiero saludar a Jorge Castillón y a toda la familia Castillón en Guadalajara, Jalisco, que se reúnen cada noche a escuchar nuestras historias. Y así, sin más, podemos ir en paz. Nuestra misa de relatos y leyendas del gato ha terminado.